Hola, buenas noches. Soy Josefina Reyes. Estudio la maestría en educación en la Universidad Tecnológica de México. Quiero compartirles este video, no principalmente que sea una actividad escolar, sino también para compartir esta parte de la actividad que me tomó hacer. La actividad es salirnos de nuestra zona de confort, arriesgarnos a dar un mensaje positivo, ¿sí? Principalmente porque estamos viendo las legislaciones acerca de la educación, no solamente en México, sino también a nivel mundial. Mi actividad fue la siguiente: yo creé un cartel dando dos mensajes. El primer mensaje es algo que a mí me ha molestado desde que soy niña, que es ver a los compañeros que van mal en la escuela y que los papás le den regalitos a los profesores para que les ayuden a pasar. Posiblemente el profesor no se siente obligado a hacer, ¿no? Pero ahí daban un empuje a aquellos niños que no salían bien, siendo que la verdad necesitaban más estudio que ese empuje de 3 puntitos para que pasen. El segundo es la parte de no discriminación. Sí, hoy en día estoy viendo las dos partes. Cuando yo estudiaba la primaria, lo que es ahorita en la escuela primaria, pasar por primarias o secundarias donde hay niños que van en sillas de ruedas y conviven con los niños, digamos, sanos, que pueden caminar, etcétera. Esta actividad, hice mi cartel, no fue sencillo. Segundo, hacer la impresión. Yo pensé que sacar un cartel en color me iba a costar 5 pesos mexicanos y resulta que me costó casi 50 pesos, ¿no? Quizá no sea mucho, pero si yo trataba de transmitir eso a 50 escuelas, pues imagínense, ¿no? La otra parte es que el apoyo siempre va a necesitarse. Hacerlo sola, pues aquí en la Ciudad de México, pues es arriesgarse demasiado. Entonces, aquí van mis puntos reflexivos. Este video no solamente es para la maestría, sino también quiero compartirlos a mis colegas en México, colegas en el extranjero, personas que tienen que hacer mismas actividades, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que da clases a nivel universitario, otro amigo que da clases de inglés, tengo amigos en el extranjero que tienen maestrías en educación, dan parte de lo que es el activo del país, que son los trabajadores, ¿no? En mi caso es esa parte, ¿no? De educar a la parte laboral. Una de las primeras preguntas que nos lleva es: ¿qué te llevas a realizar un acto como este? El acto que hice de pegar los carteles. Pues es una motivación, primero porque fue una actividad fuera de clase, segunda porque me hizo ser creativa y tercera, pues arriesgarme, ¿no? La parte activa fue muy emocionante, fue muy linda. Sinceramente, mi parte activa de la vida cotidiana hoy en día es trabajo, transporte, casa, cena rápido algo y ponte a leer y a hacer tareas. Entonces ahora, pues ahora, como les comentaba, no sabía el precio de una impresión a color, pues ya aquí sorpresa, ¿no? La segunda fue parte creativa, cuando nos dijeron: tienes que arriesgarte a hacer un acto donde puedas transmitir esto. Me vinieron muchas cosas a la cabeza. Primero, posiblemente hacer un viaje a varias zonas rurales para transmitir, ayudar, etcétera, ¿no? Lamentablemente no tengo el tiempo, ahorita no tengo el dinero, pero pues estaría padre, ¿no? Entonces, como comento, o sea, me aterricé, traté de buscar instituciones gubernamentales donde nos puedan dar ese apoyo. No encontré nada, no está tan abierta como dicen ellos. Entonces, ya siendo realistas, pues es algo de hacerlo tuyo, ¿no? Entonces, sacar tu parte creativa. Y la siguiente es arriesgada, ¿no? Me dio mucha risa, entre risa y nerviosismo, de que al llegar a pegar mi primer cartel en una escuela pública pensé que no había nadie, y resulta que estaba el conserje y pues casi me cacha, ¿no? Por mis tipos laborales, pues no pude pedir permiso, pero pues no pasó nada. O sea, sí, un pequeño espanto, pero no pasó nada. Me llevo una experiencia buena y divertida y sobre todo fructífera. ¿Por qué fructífera?
porque mis carteles los pegué el día jueves. Hoy llegué un poquito tarde de mi trabajo, pero solamente me alcanzó tiempo para ir al primer punto, que fue la escuela pública. Y yo dije, ahí no va a sobrevivir mi cartel, ¿sí? Primero porque lo puse exactamente en la entrada de la escuela. Segundo porque no sé, o sea, me vino a la mente, a lo mejor no lo quitan los alumnos, sino los profesores. Digo, no sé, es un estigma que yo también me quiero quitar, de que los profesores ya no sean así, no lo sé. Y la verdad me dio gusto porque quedó ahí el cartel, está intacto, no lo tacharon, no le pusieron dibujos, no le hicieron nada. Ahí tengo la foto, o sea, de verdad me dio mucho gusto que hayan respetado una idea que quiero transmitir, ¿sí? El segundo punto es, ¿qué sucedería si más acciones de este tipo se siguieran repitiendo? Un ejemplo que acabo de vivir, o sea, si en mi pequeño mundo mi idea expresada pudo sobrevivir y la pude compartir, pues imagínense si tú tomas esa acción y la replicas dentro de tu pequeño espacio de comunidad y luego otra persona lo replica en otro pequeño espacio. Pues estamos hablando que va a haber acciones, una fructífera, bien, ¿no? Pero constante, va a estar buena, o sea, va a ser buena y va a ser clarísima. Es bueno hacerlo. Yo diría que habrá buenos resultados, pero yo lo esperaría más de los políticos o de las instituciones que de verdad deben de hacer esto. Híjoles, no lo vemos, pero pues ahora sí nos toca a nosotros hacer pequeñas acciones. No estoy diciendo que yo voy a cambiar al mundo, ni mucho menos tú, pero se puede hacer un pequeño aporte, ¿ok? La siguiente cuestión que nos pidieron es, ¿te permite esta experiencia entender la problemática que vivimos en una forma distinta? Sin dudarlo, yo diría que sí. O sea, sí me sirvió ver, captar a la problemática de la educación en México, las legislaciones, etcétera, y sobre todo cómo poder avanzar. Si las leyes no están trabajando, se den en pequeños espacios, buenos actos o malos. En mi parte fue algo difícil, porque yo hice otra actividad, parte del póster, que fue preguntar a instituciones directamente sobre sus cuentas de Twitter. Sinceramente no esperaba nada. Hubo una persona influyente que me contestó, solamente preguntaba sobre unos datos duros de la educación universal en México y no lo hubo. Entonces, digo, no lo esperaba, pero mi objetivo principal al hacer los Twitter es que sepan ellos que hay gente que está viendo los resultados, ¿no? Por ejemplo, la ONU decía por ahí en un Twitter que están trabajando mucho para que un global goal que tienen ellos es que la educación, sea universal, ¿no? Entonces mi Twitter hacia ello es padrísimo, pero ¿cómo estás tú analizando esa parte? ¿Cómo puedes dar resultados o cómo puedes saber que en verdad pues están trabajando bien esos objetivos? Esa es mi duda. No simplemente es ver tu página y saber que va a haber resultados duros ahí. No lo sabemos, ¿no? Eso se ve ya en la parte activa de la educación. Esta es de acuerdo a la pregunta, y la siguiente es algo interesante. Dice, ¿trazas algún camino a futuro a partir de esta experiencia? Yo diría que sí, pero a un futuro un poco lejano, porque mi intención sí es primero saber la brecha que está deteniendo a México en la parte de educación. ¿Cómo es posible que pasando yo más de 20 años que fui a la escuela siga la situación exactamente igual o peor? ¿A qué me refiero? Tuve una entrevista con una profesora de una escuela pública y yo estudié en una escuela pública, la primaria, y cuando yo estudié yo me acuerdo que los baños no tenían puertas, o sea, no teníamos bebederos, una cafetería digna para comer. Yo me acuerdo que si nos queríamos llevar un alimento, pues era muy poco, y si alguien quería darnos de comer, pues era una basura lo que nos daban. Hoy en día sigue siendo exactamente lo mismo, ¿sí?
No estamos hablando de las zonas rurales de Oaxaca, ni de Chihuahua, ni etcétera. Estamos hablando de la metrópoli, que son la parte alrededor de la Ciudad de México. Así estamos hablando de Ciudad de Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalpan, todos ellos tienen exactamente los mismos problemas que yo tenía cuando crucé la primaria hace 20 años. Este camino, o sea, yo le comentaba a la profesora en mi documento que la actividad es padre, es buena, pero ya si te pones los pies en la tierra es lo siguiente. O sea, yo invertí 6 horas en hacer mi cartel, buscar una papelera que me imprimiera los pósters a buen precio, que no hallé. Digo, por el tiempo, posiblemente si me hubiera ido a un offset de Chabacano lo hubiera conseguido, pero no tengo ese tiempo. La siguiente, estoy hablando de 6 horas, el cual es hacer otras actividades dentro de mi maestría, el trabajo y combinarlo con mi vida familiar, ¿no? Un póster sencillo de doble carta me costó 50 pesos. 50 pesos, y si tú quieres replicar esta idea cada semana, estamos hablando que son pues alrededor entre 400 pesos si quieres imprimir 2 pósters por semana, ¿no? Entonces, pues no cuento con un patrocinio, o sea, yo de mi bolsa decir, bueno, pues trabajo, ¿no? Ahí les va un póster, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo tampoco tengo una cuenta tan activa en Twitter, no tengo los 1000 followers que puede tener una persona influyente, pero también se vale pues, como que retuitear cosas efectivas y de buenas fuentes, ¿no? Una fuente confiable, no el clásico sopitas o sinceramente la SEP no es una fuente confiable para mí. Hay políticos me refiero a lo que son licenciados, doctores en ciencias políticas, maestros, doctores en ciencia, periodistas, etcétera. Estas son unas buenas fuentes, nada más hay que crear un criterio, no simplemente, pues me agarro al de W Radio porque tiene muy buena voz, etcétera. No, es investigarle, ¿no? El camino que yo trazaría es el siguiente. Yo tengo como que una visión dentro de mi nicho familiar, porque tengo 12 sobrinos. Todos esos sobrinos siempre se acercan a pedirme pues, algún consejo escolar, personal y sobre todo social, ¿no? O sea, oye tía, ¿qué carrera podría estudiar? Digo, oye, ¿no tienes educación vocacional o algo por el estilo? Así, sí, pero pues ellos no están ahí en el campo y pues tú estás ahí trabajando y puedes ver, ¿no? Entonces, en mi nicho familiar yo podía aportar muchísimo y ya de ahí pues empezar a salir, ¿no? Tengo una visión, tengo amigos que trabajan en la Sierra Hidalguense, que tiene que ver con niños. Me acuerdo que en una de mis vacaciones pasé y me quedé con él 2 días y me decía, échame la mano porque tengo muchos niños aquí que atender, y cuando yo entré ahí dije, no, pues me quejaba de adultos, los niños son un poquito más difíciles, ¿no? Entonces, sí voy a marcar un camino, no estoy diciendo que no, ni que me voy a quedar con las manos cruzadas, yo no soy así, pero tampoco me voy a meter ahorita a patrocinar ideas y todo por el estilo. No soy muy activa en Twitter. Las redes sociales para mí se dividen en una forma muy interesante. La primera es Facebook, que es tu ambiente familiar. Sinceramente, yo veo esa parte de tecnología buena porque, muy sencillo, te cierra o te acerca caminos. Y yo lo abrí porque un amigo vive en el extranjero y es una forma de comunicarnos. Twitter es una forma muy interesante de que te mandan las noticias o lo que está sucediendo en día en tiempo real, pero 140 caracteres es nada, ¿sí? LinkedIn es otro aspecto laboral, Instagram es otro aspecto. Entonces, que digas que es como en un formato de doble feedback, no lo hay. Los blogs, tienes que ser muy famosa para que alguien pueda leer un blog. Sí, yo leo muchos blogs tecnológicos, muy pocos de chismes y cosas por el estilo, pero es difícil darte a notar en la parte de redes sociales, ¿no? Entonces, mi brecha o mi camino trazaría con mis seres cercanos. Sí tengo unas ideas, de hecho, platicaba con un hermano que es como que, pues, ¿sabes qué? Los niños nos están comiendo en tecnología. Sí, son niños milenios, pero no quiero decir que no piensen, sino que no razonen. Sí, a que me refiero, pues sabrás usar mucho
tu iPhone, el Twitter, lo que sea, pero si yo te pongo un caso real y quiero que me lo soluciones, ¿qué caminos tomarías? Aún no tienen esa determinación, siendo que yo a los 18 años ya tomaba decisiones importantes dentro de escolares y laborales que empecé como a los 21 años. Entonces, se me hace que voy a empezar por ahí, en el ámbito familiar. Bueno, pues este es mi pequeño resumen, creo que me extendí un poco, pero sí me gustaría compartirlo y sobre todo decir que me quedan cosas positivas, no tengo más que agregar, es una actividad bastante interesante, pero sí tiene por ahí sus complejidades, ¿no? Entonces, no me desanimo y yo sé que podemos aportar mucho, de hecho, yo sé que aporto en lo que cabe en mi ambiente, digamos, laboral, pero trataré de hacerlo más. Pues muchas gracias y buenas noches.